el tablero lo noticia, lo iniciamos hoy con la noticia judicial del día. Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, condenado en segunda instancia a 28 años de prisión. Silvia. Por los delitos de concierto para delinquir, Jorge Alfredo, concierto para delinquir agravado y homicidio agravado. Son estos los dos delitos por los cuales entonces en segunda instancia condenan al hermano del expresidente Álvaro Uribe a 28 años de prisión. ¿Por qué? Por haber participado, según el Tribunal Superior de Antioquia, en la creación del grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles. Dice el tribunal que estuvo implicado en el asesinato del conductor Camilo Barrientos en el año 1994 y que usó la finca familiar en Yarumal como un espacio para reuniones y entrenamientos de grupos ilegales. La Fiscalía ha reiterado que Santiago Uribe impulsó y permitió el accionar de este grupo paramilitar señalado de numerosos crímenes en la región y que participó además en una serie de reuniones con miembros de la fuerza pública para coordinar acciones contra la guerrilla. La defensa de Santiago Uribe, que ya radicó la apelación, ha calificado este fallo como una persecución de la justicia iniciada años atrás, mientras que el expresidente Álvaro Uribe, por supuesto, también reaccionó a través de su cuenta en X, diciendo y expresando su profundo dolor por este fallo. La segunda noticia del día en nuestro tablero informativo, la fiscal general Luz Adriana Camargo defendió a la fiscal de Medellín encargada del caso de los archivos de alias Calarcá, que sí sabían, que no sabían, que tenían unos indicios, que no los tenían. Un caso gigantesco y muy delicado, Silvia. Pues finalmente habló la fiscal Luz Adriana Camargo, Jorge, y sí, usted tiene toda la razón. Ha dicho que va a continuar la fiscal encargada de Medellín en el cargo y que tiene el respaldo institucional, aunque se evalúa si debe abrirse una compulsa de copia por no haber remitido a tiempo información relevante. La fiscal Camargo explicó que la captura de alias Calarcá no procedió el año pasado, en 2024, porque su orden estaba suspendida bajo la figura de la resolución de la paz total. Eso sí, anunció que el gobierno, que enviará al gobierno toda la información hallada para que decida si reactiva o no las órdenes de captura en contra de alias Calarcá, este jefe de las disidencias de las FARC. Y mientras tanto, el general Juan Miguel Huertas, a cargo del Comando de Personal del Ejército, también mencionado dentro de estos archivos y este escándalo, seguirá en el puesto mientras avanzan las investigaciones. El presidente Gustavo Petro volvió a decir que las versiones sobre una supuesta infiltración de las disidencias en su gobierno hacen parte de un plan para generar un indictment en su contra en Estados Unidos, ligado a acusaciones de presuntos aportes de narcotráfico a su campaña. Así que ahí está, Jorge, la reacción primero de la fiscal Luz Adriana Camargo, del ministro de Defensa Pedro Sánchez, que dice que por ahora, mientras avanzan las investigaciones, Huertas sigue en el comando de personal del ejército, y por último el presidente Gustavo Petro advirtiendo que esto va a ser o es plan de un parte para generarle un indictment. Una acusación, digamos. ¿Qué es indictment, presidente? ¿El indictment? El indictment, compañero, según la RAE, ¿Según es in, que es del interior, die, que es del día, sí, y ment, que es mentira. O sea, es la mentira interiorizada del día. Claro. Voy a consultar, disculpe, me voy a Venezuela a consultarle al dictador qué es indictment, dictador. ¿Cómo estás tú, Sí. Jorge Alfredo? ¿Cómo estás tú? Buenas tardes para todos ustedes. Sí. Aquí estamos pendientes. Indictment. Qué linda menta, una nueva menta que han sacado aquí en Venezuela y Venezuela. Estamos bien, ¿no? No, pero eso sí. Pero bien mal. No, los dos se parecen en la traducción. ¿No? O es un desodorante. Indictment. No, señor, es una acusación. 48 horas. El hombre que necesita Puse salir indictment. corriendo. Sí. Indictment, 48 horas de protección. Viene en bola, Viene en bola y también viene en crema. En rolón, Resumen de la digamos, acusación, bola. del proceso que se le lleva. ¿Tú usas desodorante de bolita o de barra? Déjelo así, hombre. La tercera tiene que ver con la tristemente célebre señor don Pedro Viveros, Juliana Guerrero. ¿Se acuerda usted? Sí, señor. De la Muy doctora cercano Juliana al Guerrero. señor presidente de la República. Estudió, no estudió.
Estudió, No, sí, pues eso estudió. es- No. Nunca supimos. Nunca supimos. No estudió, no se entiende. Muy cercana. No, pero según Ya, la Fundación Universitaria San José, no fue a clases y nunca presentó ningún Presentó parcial. examen. O sea, no Pero estudió. estudió. No sé, me Pero hace no acordar estudió. de Pues la si San usted no va a Marino. clases, ¿La quién? no. La San La San Marino. Ah, claro. Ella hizo Patricia Fernández. Personaje Patricia Fernández de Tengo la por novela allá. exitosa de Claro, Fernando Gaitán, Betty la Fea. Mi amor. Ella decía, es que yo estudié en la San Marino 7 6 semestres, y ya con eso... 6. ¿Eran 6? 6 semestres. 6 porque el séptimo lo hizo la San José. Claro, la San José, Mientras San tanto, Marino, claro, se parecen. La doctora Patricia Fernández, perdóneme, la doctora Juliana Guerrero, que quería ser viceministra, ¿se acuerdan que fueron unos helicópteros, unas investigaciones muy certeras? Ninguna investigación de nada. Se gastó 213 millones de pesos en 5 vuelos de helicóptero sin justificación alguna. Esos 213 millones, antes que nos cuente Silvia, están pagos por todos nosotros. Por usted, Claro. señor Paganini, que va ahí en Transmilenio, y usted que nos está oyendo en este entonces en su casa. Y Cuando compran una gaseosa, pagan ahí el está, IVA, en impuestos. pagan Y ella en helicóptero. Eso va para- 213 millones de pesos. Bien, ¿no? Sí, sí. 213 millones de pesos. Esa es la grave denuncia que está haciendo la Contraloría, asegurando que cuando Juliana Guerrero era secretaria ejecutiva del Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, usó en 5 ocasiones las aeronaves oficiales de la policía para desplazarse a la Universidad del Cesar y a la Universidad Popular del Cesar en Valledupar. Rutas que no tenían ninguna relación con sus funciones en el ministerio. Estos vuelos realizados los días 19 y 20 de que ver junio de eso. 2025 fueron considerados por la Contraloría como ineficaces, ineficientes y antieconómicos porque tenían fines personales y no misionales. Por ello, la Contraloría remitió el caso a la Procuraduría para poder investigar posibles faltas disciplinarias. Así que ahí está Jorge Alfredo, Hasta 5 de vuelos plata. en helicóptero para viajar a Valledupar, en el departamento del Cesar, y lo que considera la Procuraduría es que estos viajes fueron ineficaces, ineficientes y antieconómicos. Pues sí, pero nada que ver, no tiene nada que ver, ni de una misión privada. 200. ¿Qué pasa, presidente? Hay que gastar de plata, ¿no? Pues- Y en vez de gastarse 50 euritos. 40 gasta uno en euritos Ivo, ahí. Yo no en entiendo Ivo por qué no 250 mil utilizan- pesitos. Ella es una mujer muy cercana al poder que en este momento pues está en el Ejecutivo Sí. y es muy cercana a muchos miembros de ese partido. Yo no entiendo por qué no utiliza eso para prepararse. O sea, ¿por qué si ella tiene unas habilidades muy importantes en el tema público, por qué no se prepara? ¿Por qué no va? De verdad, Jorge, esto lo digo muy en serio. Este es un gobierno que ha estado preocupado por la educación, abrir cupos, universidades públicas, en fin. Mujeres, Mujeres, jóvenes, ¿por qué no se va a tercera preparar edad. una mujer que cada día que pasan las noticias se descubre más que no cumplió los requisitos? Aproveche el tiempo y prepárese. No cumplió Además, ¿Sabe qué? además que dijo una Después- frase que a mí me quedó en la cabeza. Dijo, para ser viceministra de Juventud tengo el requisito más importante, que es ser joven. No sé si Ay, ese sea el venga. requisito más importante Venga, Esteban. para No sé. ocupar el Aquí hubo- viceministerio. venga, le cuento una cosa. Aquí hubo una ministra de Educación del gobierno de Ernesto Samper Pizano que hace unas frijoladas maravillosas. Sí, muy buena. La señora de apellido Ospina Espina. dijo, la nombró Ernesto Samper ministra de Educación y soltó esta frase. ¿Y usted por qué puede ser ministra de Educación? Yo eduqué muy bien a mis hijos. Mis hijos. Dijo eso. Duró Es más o- 15 es más días o de menos lo ministra. mismo. Duró 15 días Pero de buenas ministra. frioladas. No, unas frijoladas Esas maravillosas. frijoladas Eso- son famosas. Pero uno no puede responder Hubo eso. otro presidente que nació en el hospital militar. Ah, bueno, el Está bien, presidente que... por si acaso. ¿Cuál fue el que nació en el hospital militar? Un presidente que nació en el presidente, hospital pero hay No, militar. no, no, Presidente presidente no, no. ministro. O fue un ministro. Ah, no, fue un ministro. Ministro. Fue un ministro que tenía todas las facultades para ser ministro de Defensa porque había nacido en el hospital Ay, militar. hombre, se me Y fue el nombre, que fue existe candidato a la alcaldía. ¿No había estudiado en el colegio también? ¿En el colegio militar? No. En el Patria. En el Patria, sí, claro. Sí. Pero hace poco no sacaron el proyecto ese que van a poner que para ser No, pero a mí la de... Embajador o cónsul. embajador no hay que Nada. saber nada, tener 25 años y Y ya. ya, hágale. ¿Para qué prepararnos? Para eso. Me una cosa. acordé de eso, con todo el Sí, respeto. bueno. Y la ñapa, Pero sí. sabe No puedo ser Jorge, un ministro de comunicaciones que porque les hice radio. iba, Ah, no, de Hacienda porque yo manejo bien mi chequera. Y ya. Ah, bueno. les iba a contar. El de deporte, que el de deporte, porque trota mucho. Ah, sí, Porque claro. hace, Sí. porque hace Ronnie. Sí, está bien. Oscar en Indumil, porque con esos tiros.
Y a ver, ¿cuál más? No, siga. ¿Cuál más? El de cultura Ay, porque ese. pintó un cuadro. Sí, o escribió Escribió un libro. Un libro. El sistema está bueno. Pero les iba a decir, Pero- Ministro, ¿de qué puede ser usted? Ministro de ¿Usted qué Energía. ¿Usted qué puede ser ministro? Ministro de Minas. Ministro de Energía. Sí. De minas, energía, Pues, porque ministro de apago energía, porque porque salió- apago y prendo la luz. Sí, pago la luz, Claro, pago la luz también. paga el puede ser. servicio de la luz. Le iba a decir, Jorge Alfredo, No, pues. Pues que el ministro de Jennifer Ambiente, Pedraza, porque hoy de porque fiesta Santiago. de un ambiente impresionante. El medio ambiente. En serio, para ser ministro es una cosa más seria. Sí, pero usted no puede ser que puede ser viceministra de la juventud porque es joven. Tampoco ministro de Defensa porque nació en el Porque hospital nació en el militar. hospital militar. Tiene muy buena cercanía. ¿Quién era ese que se... era? Pero ¿por qué se me olvidó No. el nombre, hombre? Déjelo así. Pero ¿por qué no? ¿Por Yo qué dije el diga el Se me señor. nombre? olvidó cuál era. No, no. Era el ¿Cuál? ministro de Duque. El ministro Molano. Molano, claro. ¿Qué creen? Porque Claro. nació en el hospital militar. Claro, el argumento Por fue eso el el del ministro presidente Diego Duque, ¿no? Molano, Un argumento claro. muy brillante del señor expresidente Duque, como todo lo que nos ofreció. Por eso Claro le. que sí. Olga Duque de Ospina. Bueno, sí. en fin. Olga La Duque de exministra Ospina, de la Educación, frijolada sí. famosa de Olga Duque de Ospina, Maravillosa. muy famosa. Bueno, pero pongan atención, ¿no? Figuradas Porque más famosas de Colombia. dice Jennifer Pedraza, representante de la Cámara, Sí. que fue la que descubrió todo este tema de Juliana Guerrero, que podría haber un cartel de títulos universitarios. Uy, pues eso sí es muy investiguen. grave. Y que no Muy solamente grave. el caso estaría Claro. relacionado con Juliana Guerrero, sino con más, Con más. personas. Ajá. Si ustedes quieren ver la entrevista completa de la denuncia que hace Jennifer Pedraza en YouTube, allí buscan en el playlist, está Recap Blue. Y ahí aparece. está la entrevista de Jennifer Pedraza ¿Cuándo fue explicando anoche? por qué ella considera muy y grave. todos los indicios llevan a que sí habría un cartel. Además, Aquí en claro. Colombia ha habido cartel de la Pero hemofilia, además, muy cartel grave. de los pañales, cartel. Esto podría Cartel de ser las- Muy grave un para cartel para de la títulos convalidación universitarios. de títulos universitarios de colombianos en el exterior. Porque Y eso después sí se que- preocupa la gente, después en la Unión Europea o en Estados Unidos Eso o es en un rollo, Australia, Oceanía, se dan cuenta que acá pasan esas cosas y es un lío para los profesionales que sí estudian Claro. y que sí se han formado en instituciones Es donde fraude. cursaron todos sus fraude. todos sus cursos y todas sus Eso está materias. mal hecho. Eso es delicadísimo. Y hacer una Muy delicado. convalidación de eso es bien complicado. Muy Eso complicado. Debería Mire, ser mire usted, hablé hoy con Fidel Cano Correa, el director del Espectador, el caso reciente en el diario Espectador de nuestros amigos del Espectador, de un joven que entró a hacer prácticas, sí señor. y empezó a presentar unos informes buenísimos con fuentes, y cuando uno de los editores se da cuenta, ¿sabe dónde sospechó? Nosotros hablando con Fidel, en que tenía exageradamente fuentes en cada uno de los informes, ¿cierto? Tenía muchas fuentes. Muchas fuentes. Exceso de fuentes. Exceso de fuentes. Y en universidades del extranjero. Pero fueron a investigar y el señor Pedro Viveros no es profesor del Externado de Colombia. Y la señora Silvia No, no, Patiño no no es es profesora de no es Oxford, no es profesora de la investigadora Universidad de de Tallahassee. Oxford. Sí. Y era todo hecho con inteligencia artificial. Pero cruzaba Lo vendía, cruzaba la información. Esto es una barbaridad. Obviamente. Esto fue la sección bienestar en el equipo de el estilo de sección vida. bienestar, el mea culpa que hace Fidel públicamente es Muy impresionante importante. como director. Muy importante. Y es muy importante por lo que nos está pasando. Nuestro compromiso como medio de comunicación es saber que si hay algo en inteligencia artificial, se dice que esto es inteligencia Claro, artificial. hay que señalarlo abiertamente. Nosotros, como periodistas, tenemos que ir a la fuente. El caso más reciente es el de la investigación de Noticias Caracol con Ricardo Calderón, jefe de la unidad investigativa, y Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol. Un año. Óigame esto, un año. Hace algunos meses estaban listos para lanzar la noticia y nos dice Juan Roberto, había 2 o 3 Cositas pequeñas que cosas pasaban. que Que para tocaba todo, confirmar. y para Paremos todo, esto. sí, claro. Ricardo Ospina y Mateo Piñeros en Blue Radio duraron más de un mes en eso, con el susto, como decía Mateo y Ricardo, que la JEP fuera a sacar alguna comunicación o se fuera a infiltrar. Pero si usted no lo tiene y no tiene claras las fuentes, no las dice, no lo hace. Usted tiene que ser preciso en eso como periodista. Esto en lo que tiene que ver con nuestro oficio. Eso en lo que tiene que ver con funcionarios públicos. Mire que yo sí estudié. ¿En dónde estudió? ¿Están vendiendo los diplomas? Ah, dicen que sí estudió cuando no ha estudiado. ¿De verdad? Cuando sí hay gente que se ha preparado y podría ocupar ese cargo y se lo merecería. No por andar en un helicóptero gastando 213 millones de pesos en cosas que no son del Estado. Eso Pero, es gravísimo. Y aprovechar también para resaltar la transparencia del espectador Mucho. y la altura de Pues don yo sí Fidel creo. Cano para señalar
precisamente Esteban. esa brecha y cómo rápidamente se tomaron acciones desde el Fidel se ha periódico. podido quedar con el video que hizo. Claro. Y fue más allá, lo publicó en el periódico. Sí, señor. Y se atrevió a decirlo en la prensa escrita del periódico. A mí me parece que eso Imagínese tiene eso. un valor. Tiene un valor muy importante. De la Pero transparencia y de la Dice seriedad. Fidel Cano en El Espectador, un irresponsable aprendiz de periodista que utilizó mecanismos fraudulentos para engañar a sus propios editores y producir contenido no solo con uso indiscriminado e irresponsable de inteligencia artificial, sino además para perfeccionar su engaño sustentando informaciones en fuentes inexistentes. La inteligencia artificial le inventaba el artículo y él aprobaba cruzaba con unos nombres y una fuente. Jorge Alfredo, director de El muchacho Fox está News, loco. de- Muchacho, Jorge Alfredo, si usted va a hacer ese tipo de cosas, ¿para qué estudia ¿para qué periodismo? estudia? No, Pues no lo haga, dedíquese a otra Habrá cosa. una página de esas Porque- truchas, Sí. porque para eso hay bastantes páginas truchas. Le recomendamos Pero a la gente que flaco- no lea eso. Flaco favor le hace Por favor, este un tipo caso de muy personajes al famoso periodismo. en Estados Unidos de una periodista que se llamaba Janet Cook. Sí, Ella se ganó un premio Pulitzer sí. Y lo devolvieron. y la señora le tocó devolverlo Qué porque horror. fue la que se inventó. Y mire esto, Se ganó Silvia, un Pulitzer, se ganó el un premio más Pulitzer. importante de periodismo. Es una del mujer mundo. muy joven a mediados de los años 80 y publicó una serie de reportajes donde había un menor de edad en Washington que según ella consumía crack y era un niño como de 6 o 7 Sí, años. ese Se fue- volvió la historia famosa Y en era un Estados invento. Unidos. Alexander Velázquez Todo se era refiere en mentira. este artículo sobre Todo era eso. mentira, ¿sí? Y en que sí, a eso, y que en la primera mitad del siglo XX hubo en Bogotá un periodista llamado José Joaquín Jiménez que se las daba de poeta. O era un poeta que se las daba de periodista. Y cuenta la leyenda en Bogotá que el hombre escribía poemas, Santi, se los achacaba a sus crónicas rojas a un tal Rodrigo de Arce. Luego los metía en los bolsillos a los suicidas del Salto de Tequendama, en un caso. Y entonces el cronista escribió sobre Lampa para el diario El Tiempo bajo el seudónimo de Ximénez. En su biografía, Jiménez, claro. Ximénez. Ese era un Exacto. gran reportero de Y- Crónica Roja en Bogotá. Y entonces contó una anécdota y Germán Arciniegas, hágame el favor, el maestro Arciniegas era el Maestro Germán director Arciniegas, y claro. le dijo, sospechó un titular, picardías increíbles, el esqueleto del Libertador fue vendido a un anticuario. Óigame esto, Silvia, que el Esa es esqueleto la del noticia Libertador del siglo. fue vendido a un anticuario. Entonces él fue y preguntó que el mismo, que es que se presentó en un mismo anticuario ofreciendo la osamenta de Bolívar cuando tenía 17 años al mismo comprador. Resulta que es que él había oído el tema en el Café Granada. Y el maestro Pero Arciniegas no le era muy dijo, famoso, de ¿no? manera que en los cafetines cuentan un chisme y usted lo convierte en noticia. Esto lo cuenta en este artículo muy especial que hace sobre el espectador Alexander Velázquez, de ese caso y del que cuenta Pedro, Pedro. de Washington la historia Post. del, Janet ¿era el Cook. Washington o era el New York Times? No, es que hay uno del New York Times Sí. y otro del Post. Del Post. Yo conozco el del Post porque fue muy publicitado y estudiado en las academias de periodismo, porque la señora publicó 17 artículos y no era cierto y se ganó el Era premio, les tocó, Pulitzer. fueron y volvieron. Tomen su Pulitzer. ¿Y Esto es saben qué mentira. hizo el periódico? ¿Cómo se llamaba Jorge? la señora, la periodista? Janet Cook. La señora. esa escribía Pero una ojo, cuca. ojo, porque ¿Cómo, yo los cómo? nombres. Escribía una cuca. No, No, que Y escribía. ese es Janet fue escrita por Janet Cook, Ella. luego Ah, ya reproducida la por del otro. Panecook. Claro, No, el nombre. hombre. Y todo se reprodujo, Silvia, en 13 periódicos del mundo. Es que el rollo fue No, no, eso. fue un Y escándalo. todo iba bien hasta que se descubrió que la historia de la reportera era falsa, con todo y comas, dice él. Con todo pues, comas. pues fueron y devolvieron el premio premio. Pulitzer. Ahora, se hizo famoso de Washington Post también con cuando se tumbó al presidente Richard Total. Nixon. Que es Pero otra Jorge, investigación, ¿sabe qué pero eso hizo es el gravísimo. director del Post, Ben Bradley? Publicó en primera página, Claro. en la primera página. Hoy el periódico se lee más por internet, en aquella época era físico. Era, claro. Y lo publicó los domingos, Jorge, donde más se leía el periódico en la primera página, Hágame, contando cómo la señora hizo todo el delito, porque esto termina siendo todo. algo casi un delito. Claro, es una cosa Lo que hizo, delictiva. una cosa- Engañar a la opinión pública es Sí, delictivo. Bueno, esto tiene que ver con la señora Juliana Guerrero, tristemente célebre, 213 millones en 5 vuelos en helicóptero. La ñapa, Silvia, tiene que ver con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Sí, señor, porque mañana la Fiscalía va a pedir audiencia de imputación de cargos contra el exministro Bonilla, acusado de tráfico de influencias e interés indebido en contratos. Todo esto dentro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Bonilla fue señalado por su ex asesora María Alejandra Benavides y por los confesos Olmedo López y Sneider Pinilla
confesos corruptos, de conocer y facilitar negociaciones con congresistas direccionando contratos por 92 mil millones de pesos. ¿A cambio de qué? A cambio de votos en la Comisión de Crédito Público para avalar, o que es la encargada de avalar, los préstamos de la nación, los empréstitos. Así que esa es la ñapa que tiene que ver con el ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por este escándalo de corrupción. La ñapa